Bien. Decíamos que entonces que con la segunda derivada podemos determinar los intervalos cóncavos y los intervalos convexos. ¿Cómo? La segunda derivada evaluada en un valor x que pertenece a un intervalo resulta mayor a 0, la curva es cóncava. Curva cóncava mayor a 0. Pero si resulta menor a 0, la curva es convexa en ese intervalo. Y no solo eso, con la segunda derivada podemos hallar los puntos de inflexión. ¿Cómo hallamos los puntos de inflexión? La segunda derivada igualan a 0. Al resolver, nos va a dar un valor x sub 0, lo vamos a llamar 2. Así lo vamos a llamar. ¿Por qué x sub 0, 2? Porque este valor x sub 0, 2 resulta de la solución de la segunda derivada en x de x y de la función f de x igual a 0. Véanlo como segundos valores críticos. Estos segundos valores críticos representan los puntos de inflexión. Ojo, un punto de inflexión entonces acaba a ser x sub 0, 2, f de x sub 0, 2. Tienen que evaluar a la función para hallar el valor de y. Cóncava, convexa y puntos de inflexión con el criterio de la segunda derivada. Sin embargo, con la segunda derivada también podemos hallar máximos y mínimos. Entonces lo vamos a escribir acá. Criterio no solo va a ser cóncavo, convexo o puntos de inflexión. También vamos a hallar criterio de la segunda derivada para hallar máximos o mínimos. También con la segunda derivada se puede determinar si la función tiene un máximo o tiene un mínimo. ¿Cómo? Como ya vamos a tener la segunda derivada, entonces evalúan a la segunda derivada en x sub 0, donde x sub 0 es o son los primeros valores críticos. Por eso quería diferenciar. ¿Qué es x sub 0,2? Segundos valores críticos. ¿De dónde vienen? De la segunda derivada igualada a 0, donde x sub 0 pertenece a la primera derivada igualada a 0. De ahí resulta x sub 0. ¿Ya? Es de la primera derivada, x sub 0. Nuevamente, es de la primera derivada. Igualada a 0 van a hallar x sub 0. Primeros valores críticos. Con ese primer valor crítico, evalúan a la segunda derivada. Entonces, si f segunda en ese primer valor crítico que pertenece a la primera derivada igualada a 0 es mayor a 0, vamos a tener una respuesta. Existe un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en x sub 0, donde x sub 0 es el primer valor crítico, primeros valores críticos, resulta mayor a 0, en ese punto hay un mínimo. En x sub 0 existe un mínimo. Coma. Entonces, en x sub 0 existe un mínimo. Pero lo contrario, si f segunda evaluada en ese primer valor crítico es menor que 0, entonces, ¿qué vamos a afirmar? Todo lo contrario. Entonces, en x sub 0 existe ¿qué? Existe un máximo. ¿Y qué sucede si la segunda derivada evaluada en este primer valor crítico es 0?
Puede darnos cero. ¿Qué dicen? Puede darnos cero, ¿verdad? Puede darnos cero. ¿Qué afirmamos en ese caso? Porque las decisiones son, si es mayor a cero, un mínimo en ese punto, en x sub cero. Si es menor a cero, un máximo. ¿Pero qué pasa si va a ser igual a cero? En ese caso, el criterio falla. El criterio falla. Es decir, no podemos usar ese criterio. El que sea igual a cero no decide si hay máximo o mínimo. El criterio simplemente falla. Ahí están entonces las dos aplicaciones de la segunda derivada. Definir si es cóncava o convexa. Es cóncava en ese intervalo, desde A hasta B. Es convexa desde A hasta B. ¿Cuándo? Cuando la segunda derivada evaluada en un valor crítico que pertenece al intervalo es menor a cero. Pueden hallar los puntos de inflexión. En ese caso, f de x de segundo orden igual a cero resuelven. Les va a dar segundos valores críticos. Puntos de inflexión. Y también la segunda derivada me permite determinar o concluir si hay máximos o mínimos. Pero recuerden, este valor x sub 0 con el cual evaluamos a la segunda derivada pertenece a la primera solución, es decir, la derivada de primer orden igualada a 0.